Bienvenidos a una nueva edición de la Guía para Tarados, en esta ocasión con su amigo Nes, en la sección donde les traigo historias sorprendentes y aterradoras de mi país natal, Colombia, un país donde la realidad supera la ficción. Y este video no es para menos, dado que les contaré la historia de uno de los hechos más misteriosos y por ende más perturbadores del siglo XX en Colombia. Y la razón por la cual lo titulo así es dado a que el gran villano de esta historia termina siendo la misma justicia del país, pero en esta ocasión no siendo tan etéreos por medio de la negligencia, parcialidad o corrupción, sino siendo directamente los actores de crímenes fatales. Y para los que en este punto estén un poco perdidos con lo que estoy hablando, los pondré en contexto. Pero para hacer eso, tengo que resumirles lo que ocurrieron los días 6 y 7 de noviembre del año 1985. Y aunque este no es el tema principal del video, sí es esencial que todos partamos de la misma página. Repito, antes de iniciar, realizaré un resumen de esta historia. Si quieres conocerla más a fondo, puedes investigarla. Y lo ocurrido este par de días fue la toma del Palacio de Justicia. La toma del Palacio de Justicia, denominada Operación Antonio Nariño por los Derechos del Hombre por el M-19, fue un asalto perpetrado en Bogotá, Colombia, el miércoles 6 de noviembre de 1985 por un comandante guerrillero del Movimiento 19 de Abril, nombre completo de M-19. Y aquí abro un paréntesis para explicarles quiénes eran el M-19. El Movimiento 19 de Abril fue una organización guerrillera insurgente colombiana que tuvo por fundadores universitarios colombianos. El M-19 surge a raíz del fraude en las elecciones presidenciales del 19 de abril de 1970, quienes dieron como ganador a Misael Pastrana sobre el general Gustavo Rojas Pinilla. Las ideologías de esta guerrilla eran el nacionalismo y el socialismo democrático, es decir, su objetivo más grande era instaurar una democracia en Colombia. Un dato importante de este grupo armado es que a pesar de lo que piensan muchos, sus logros como movimiento dieron grandes avances a este país, dado que luego de su desmovilización y participación en la Carta Magna de 1991, nuestra constitución política, se instauró en Colombia la figura de tutela, es decir, las personas tenemos voz para cuando vulneran nuestros derechos. Se crearon entidades como la Fiscalía y por supuesto su mayor objetivo se cumplió. Se instauró una democracia participativa y la elección popular de gobernadores alrededor de todos los departamentos y ciudades del país. Aquí cierro mi paréntesis. El M-19 se tomó el Palacio de Justicia, ubicado en el costado norte de la Plaza de Bolívar, frente a la sede del Congreso y a una cuadra de la Casa de Nariño, la residencia presidencial. Este grupo mantuvo cerca de 350 rehenes entre magistrados, consejeros del Estado, servidores judiciales, empleados y visitantes del Palacio de Justicia. Dicha incursión fue seguida de la reacción de la Policía Nacional y el Ejército colombiano, rodeando el edificio e iniciando una operación de retoma del mismo que se extendió hasta el jueves 7 de noviembre de 1985. Los hechos culminaron 27 horas después, dejando un saldo de 98 muertos, entre ellos 11 magistrados. Otras 11 personas más también fueron consideradas como desaparecidas, al no conocerse su paradero luego de terminados los hechos, de los cuales es que se trata este video en sí. Y aunque inicialmente fueron 11 personas, el número se reduce a 6 después de que la Fiscalía anuncia en el año 2000 que el cadáver de Ana Rosa Castiblanco, empleada de la cafetería que se encontraba desaparecida, fue hallada en una fosa común. El 17 de octubre de 2015, el Instituto de Medicina Legal anunció la identificación de los restos de Cristian del Pilar Guarín, Lucia Amparo Oviedo y Luz Mari Portela. En 2017 se anunció que la Fiscalía General de la Nación identificó plenamente los restos del magistrado auxiliar Emiro Sandoval. Todo esto por las investigaciones emprendidas por la Fiscalía General de la Nación desde el año 2005 sobre los civiles desaparecidos durante la retoma del Palacio de Justicia por parte del Ejército. Estas personas salieron con vida del hecho, quedando en custodia de la fuerza pública. Por esta razón fueron detenidos 2 coroneles y el coronel Luis Alfonso Plazas. El coronel Plazas fue condenado en 2010 por la Fiscalía y liberado y declarado posteriormente inocente el 16 de diciembre de 2015 por la Corte Suprema de Justicia. Todo esto son los datos que a nivel general se saben de estas personas desaparecidas en el hecho. Pero en este punto es donde debemos detenernos y comenzar a analizar la situación
situación con cabeza fría, dado que un dato muy relevante de todo este oscuro evento es que entre dichos desaparecidos habían civiles, visitantes del palacio, trabajadores del edificio sin conexión con política como el administrador de la cafetería y ayudantes, abogados y hasta una guerrillera. Para los que nunca habían escuchado esta historia, debo hacer aclaraciones de forma muy concisa y resumida. Luego de que el M-19 tomara el Palacio de Justicia y también a todas las personas que estaban adentro como rehenes, tenían el fin de que les cumplieran unas demandas. El presidente regente entonces decidió retomarlo a la fuerza, sin medir mucho las consecuencias que esto dejaría. Helicópteros con policías, francotiradores, tanquetas y tanques del Ejército Nacional procedieron a ingresar al recinto, a lo que los rehenes por medio de comunicados rogaron por horas al presidente el cese al fuego. Este cese al fuego nunca llegó, los tanques avanzaban, se producían incendios dentro del edificio, personas morían dentro, tanto guerrilleros como rehenes, y las negociaciones que tanto se pidieron desde adentro nunca llegaron, ocasionando incluso la fuerza militar de la retoma más víctima a rehenes que los mismos guerrilleros que los habían capturado. Acerca del punto que acabo de hablarles, hay infinidad de percepciones y opiniones en Colombia. Hay diferentes versiones que establecen que el presidente no quería mostrar debilidad ante el evento y por eso su proceder. Hay otros que vieron la retoma del palacio como un genocidio aún peor que la toma, es decir, la cura siendo peor que la enfermedad en sí. Hubo incendios adentro del palacio que beneficiaron a políticos y narcotraficantes del país, es decir, ya había más manos involucradas en el hecho, dado que aprovecharon el evento para poder borrar expedientes y pruebas en su contra, o hasta posiblemente estos fueron los que organizaron este siniestro. Sin embargo, y de forma supremamente negativa, el ejército no se contuvo, no se detuvo nunca, y cientos de personas murieron en un hecho supremamente trágico. Y hasta aquí, como siempre, la justicia colombiana nos deja muchos sinsabores, un mal proceder, una sed de sangre increíble y una toma de decisiones que probablemente muchas personas quisieran que nunca hubiera ocurrido. Pero ¿en qué punto entonces quedan involucradas personas que supuestamente estaban siendo salvadas por la justicia? Les explicaré esto más a fondo. En la retoma del palacio, en la que, como narraba, militares del país iban entrando poco a poco al edificio, asesinando guerrilleros y liberando a rehenes como película hollywoodense, ocurrieron varios hechos curiosos y misteriosos, y específicamente me refiero a las víctimas que narraba anteriormente como desaparecidos. Administradores de la cafetería, abogados y demás fueron liberados y puestos en custodia en la Casa del Florero, un sitio icónico de la historia independentista de mi país, que en ese momento servía como base militar y era donde estaban llevando a todas las personas que no estaban heridas y eran rescatadas. Y ojo a este dato, porque si te encontraban herido dentro del palacio, te llevaban a una ambulancia o clínica cercana para ser tratado, pero a todos aquellos que no estaban heridos se les guiaba hacia la Casa del Florero, dado que ya ahí los militares tenían control de ellos y podían protegerlos. Bueno, creo que esa no es la mejor palabra que pude haber elegido. Luego de la noche del 7 de noviembre, justo después de la retoma y cuando familiares de las víctimas pensaban que ya todo había acabado, comenzaron los misterios a ocurrir. Cerca de 11 personas eran reportadas como desaparecidas. Sobre algunos se había reportado que habían sido llevados a la Casa del Florero para estar a salvo, pero cuando sus familias fueron a buscarlos no estaban allí. Otro procedimiento sumamente sospechoso iba ocurriendo a la par de estas desapariciones. La policía y defensa civil estaban sacando rápidamente del edificio los cientos de cadáveres que dejó el episodio, sin dejar así a medicina legal hacer el levantamiento de los cuerpos como según el protocolo dice que deberían hacer siempre. Es decir, que si las personas desaparecidas no estaban en la Casa del Florero, pero tampoco eran reconocidas como algún cadáver que sacaban del edificio, estas debían estar en algún hospital o lugar cercano tratando de recuperarse. Pues bien, familiares de las víctimas procedieron a la búsqueda en hospitales y centros de salud cercanos, pero en ninguno había rastro de ellos. ¿Qué pasó con estas personas?, comenzaron a preguntarse sus familiares. ¿Cómo es posible que no estén en ningún lado? Hasta cámaras de seguridad mostraban un par de los desaparecidos cuando eran llevados hacia la Casa del Florero con vida. Es decir, que sí estuvieron en ese lugar y llegaron sanos y salvos. Pero ¿qué pasó allá adentro? Hasta el momento, y gracias a un equipo especial conformado en 2005 llamado Comisión de la Verdad, se llegó a
varias conclusiones del hecho sin dejar con claridad el trato y paradero de los desaparecidos. En esta comisión, por ejemplo, se descubrió que el mismo Pablo Escobar financió al M-19 para que tuviera recursos en la toma del palacio. También de dichas investigaciones es que se acusa a los coroneles a cargo de la época bajo el delito de desaparición forzosa. Dos ex policías de la época declararon muchos años después de lo ocurrido que la triste realidad de los 4 empleados de la cafetería, la visitante y los 2 magistrados es que luego de que fueron llevados a la casa de Florero, fueron trasladados al Cantón del Norte, un conjunto de edificios militares en Bogotá, donde fueron interrogados, torturados y asesinados, para posteriormente tirar sus cuerpos en fosas comunes de la ciudad, lo cual tiene mucho sentido con los hallazgos de un par de ellos en los últimos años, casi 20 años después, dado que fueron reconocidos en fosas comunes sin ninguna pista de cómo llegaron allí. Obviamente el gobierno desmiente estas declaraciones, haciendo alusión a que dichos ex policías tenían expedientes penales. Sin embargo, aún no se ha llegado a encontrar los cuerpos de todos, y la verdad sigue muy distorsionada, dado que han sido un sinfín de demandas hacia el Estado mismo, generales y representantes políticos, y se han procedido pagos de grandes cantidades de dinero por lo producido en este fenómeno. Pero hablamos de civiles desaparecidos, como tu padre o mi madre, personas que solo hacían su trabajo ese día, y pensando que estaban siendo protegidas por el ejército, fueron desaparecidas y muy probablemente ejecutadas sin algún motivo. Pero ¿por qué el ejército actúa así? ¿Por qué los policías y personas bajo la ley se alzaron contra unos civiles cualquiera? Bueno, lo único que se me viene a la cabeza es el experimento de Stanford, que intentaba explicar un poco la mente de todas aquellas personas del común en la Segunda Guerra Mundial que vivían en Alemania y cometieron atrocidades por causa de los nazis sin siquiera entenderlo. Se puede ver como maldad pura, pero no se puede evaluar así. Tan solo tenían roles que cumplir, y el cumplimiento de este rol transgrede la propia moral. Probablemente esto hicieron los soldados y policías del momento. Sentían miedo y confusión, estaban muy metidos en el rol de la milicia en un momento de pánico colectivo. Y ojo, no estoy tratando de justificar, solo trato de entender y de dar explicación. De otro modo solo sería describirlos como monstruos. Arruinaron familias por decisiones de 2 o 3 segundos, sin ningún sentido. La verdad quisiera que ustedes mismos me dieran su percepción del tema, del actuar de la justicia y de la fuerza militar. No solo en este caso, sino en todos aquellos casos en los que hayan sido más perjudiciales los actores, los héroes de la película, que los mismos criminales, secuestradores o guerrilleros. Espero les haya gustado el video, y si es así, regálame un like y comenta. Estaré leyendo tus percepciones allá abajo. Es un placer contarles las historias de mi país, aun cuando muchas me avergüenzan del mismo, se los aseguro. Como dije al inicio, Colombia es un país violento y aquí no necesitamos ficción. La realidad es mucho peor. Su amigo Nes se despide. Gracias y hasta la próxima.